Vamos a ver ahora un ejemplo. Hice una rueda cuyo radio es de 0,1 metros, está girando con una velocidad, esto es una velocidad angular, fíjense que dice inicial, de 4pi radianes sobre segundo. Se le aplican los frenos y se detiene en 4 segundos. Se aplican los frenos y se detiene, listo, hay una aceleración. Por lo tanto, por eso me decía velocidad angular inicial. Yo sé que la aceleración angular la puedo despejar y esto es una ecuación de las que les había puesto más acá adelante que vimos más o menos la deducción, pero en este cuadrito tienen la comparación entre lo que es lineal y angular, que las van a poder usar cuando corresponda. Para hallar la aceleración angular, sé que tengo una velocidad inicial, la velocidad final es 0, el tiempo es en 4 segundos, esta velocidad llega a ser 0, simplemente despejo y me queda, esta es la aceleración, menos pi radial sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué menos? Porque está frenando. Precisamente, o sea, esto hasta acá es coherente. El ángulo girado hasta ese instante. Bueno, para calcular el ángulo voy a utilizar la ecuación horaria, que es la ecuación horaria como, fíjense que es comparable con la del movimiento uniformemente variado, ¿no? El rectilíneo, nada más que con todas sus componentes angulares. Lo mismo, sé que parto desde el 0, el tiempo lo reemplazo por 4, tengo la velocidad que era 4pi, la aceleración que me da menos pi, simplemente despejo, es reemplazar y me da este valor. Se deja en pi, puedo hacer la cuenta acá, ojo, podría ser 8 por 3, 14, pero va a dar un número horrible, entonces prefiero mantener el valor pi. Después, en el instante t1, la posición y la velocidad angular del móvil. Entonces, para hallar la posición en t1, puedo utilizar esta ecuación que tengo acá y reemplazo t en 1. Tengo la velocidad inicial y tengo la aceleración. Por lo tanto, ningún problema. Simplemente reemplazo y es hacer cuentas. Para hallar la velocidad en este punto, tendría que utilizar esta ecuación que está acá. Porque tengo la velocidad, porque me la han enunciado, tengo la aceleración que calculé y el tiempo me dice que es 1. Hay que simplemente reemplazar. No hay ningún conflicto. Ahora me pide la velocidad lineal. Bueno, para eso voy a utilizar esta expresión. Ya calculé la aceleración, la velocidad angular. Tengo el radio que es constante. Simplemente reemplazo y listo. Ningún problema. Para hallar la componente tangencial de la aceleración, tengo otra de las fórmulas que deducimos más arriba. Tengo la aceleración angular, que era menos pi. El radio es 0,1. Reemplazo. Y noten las unidades. Velocidad tangencial me termina dando en metros por segundo, aunque la velocidad angular entró en rad sobre segundo. La aceleración me da en metros sobre segundo al cuadrado, como corresponde, porque esta aceleración es tangencial. Esta aceleración que tengo acá es esta que está acá. Y da negativa porque precisamente está haciendo que esto se frene y hace que este vector se achique. Esta aceleración tiene que ser constante hasta que se frene el movimiento. ¿Qué pasa si varía esta aceleración normal? Bueno, si esta aceleración normal o centrípeta aumenta, quiere decir que está como tirando más hacia el centro. Entonces me va a generar una espiral que se va a ir cerrando. Si esta aceleración disminuye, se va a generar una espiral que se va a ir abriendo. Ven que de la interpretación de estas cositas, de estos vectorcitos, puedo entender el movimiento. Cuando me pide la componente normal, utilizo la fórmula que descubrimos para calcular la aceleración normal. Ningún misterio, simplemente es reemplazar y saber distinguir entre lo que es una magnitud una magnitud angular y una magnitud lineal. Lo que nos estaba faltando, que son también formas de describir el movimiento circular, son la frecuencia, que es el número de revoluciones por segundo, y el período, que es el tiempo que se tarda en dar una vuelta completa. Entonces acá tengo que el período, que se utiliza la T mayúscula, es 1 sobre frecuencia, obviamente la frecuencia es la inversa. A esta unidad, 1 sobre segundo, se la conoce como hertz. Y sé que una revolución por minuto es 1 sobre 60 Hz. ¿Por qué 1 sobre 60? Porque en un minuto tengo 60 segundos. Ningún misterio. Pero son las cosas que me van a permitir hacer pasajes de unidades. Por ejemplo, si un objeto gira con una frecuencia de 3 revoluciones por segundo, cada revolución tarda 1 sobre 3 segundos. Sencillo de ver, pero sé que estas cosas marean. Ahora también sabemos que la velocidad angular es la variación del ángulo respecto del tiempo.
Y para dar una vuelta entera, el tiempo es el periodo, que para una vuelta entera el ángulo es 2π, como ya habíamos visto al principio del movimiento circular. Entonces sé que el ángulo es 2π y el tiempo es el periodo. Por lo tanto me encuentro otra expresión donde me aparece, por ejemplo, periodo y velocidad angular. Y si aparece periodo, sé que periodo es 1 sobre frecuencia, pero como está dividiendo, está en esta condición, me aparece 2π frecuencia es igual a la velocidad angular. Ahora, si tengo velocidad angular, como habíamos visto en otras expresiones, puedo relacionarlo con la velocidad tangencial y me va a quedar de esta forma. ¿Para qué me sirven todas estas variaciones? Y bueno, de acuerdo a la información que me dan, reemplazo en una o en otra. Nada más que para eso. Estamos hablando todo el tiempo de las mismas cosas. Pero bueno, tener más variación de fórmulas me permite acceder más rápido al ejercicio. Es conocer y nada más. Tienen que tener en claro sobre todas las cosas estas comparaciones que podemos hacer entre las magnitudes lineales y las magnitudes angulares, porque esto es importante. Nos van a servir porque si ya estamos acostumbrados a manejar las magnitudes lineales, nos vamos a acordar más rápido de estas. Lo único que hago es reemplazar lo que es velocidad lineal por angular, lo que es una posición lineal por un angular, lo mismo con las aceleraciones y listo. Lo único que no cambia es el tiempo.